En nuestro caso, nosotros hablamos de un currículum centrado en la persona, basado en competencias. Alguna persona en alguna entrevista me decía, ministro, tanto se habla y tanto se ha hecho por la educación, pero los resultados que tenemos ahora son los mismos de siempre. ¿Qué ha pasado? Y yo tengo una hipótesis que me permito compartírselas. Y es que nos hemos centrado tanto en otros elementos diferentes a lo más importante que hemos desviado nuestra atención. Lo más importante del proceso educativo, ¿quiénes son? Las personas. Es el estudiante. Y cuando digo las personas, digo en primer lugar los estudiantes por el interés prioritario y en segundo lugar ustedes, los maestros y maestras. Entonces, ¿qué pasa? Que tenemos un sistema educativo que se ha centrado y que ha puesto su mirada en otras cosas, en los contenidos, en las evaluaciones, en el cumplimiento y no en lo más importante que es a quién tenemos al frente. Por eso hablamos de un currículum centrado en la persona. Hay un viejo adagio que ustedes lo conocerán, que es: para enseñar latín a Juan, hay que saber de latín y hay que saber de Juan. Siento que por muchos años nos hemos dedicado a saber más de latín que de Juan y de las personas que tenemos enfrente. Cada vida, cada historia que acompañamos como maestros y maestras merecen atención especial y ojalá comenzar a hablar ya no solo de necesidades educativas específicas, sino de necesidades educativas individuales. ¿Qué es lo que este individuo que tengo al frente trae consigo? ¿Qué proyectos quiere construir? Y nosotros ser acompañantes y mediadores de esa construcción. Para poder centrarlo en la persona, que es este enfoque socioformativo, necesitamos que pasen algunas cosas. Lo primero, que haya interdisciplinariedad. ¿Por qué? Porque los conocimientos no se formulan desde la fragmentación, se formulan desde la complementariedad de los saberes que la escuela nos puede proveer. En segundo lugar, integrar cuáles son esos elementos que hoy son parte de la vida de nuestros estudiantes. Y ahí entra, por ejemplo, el STEAM más H, o ciencia, ingeniería, tecnología, matemáticas, arte y humanidades. ¿Para qué? Para que una suerte de integración de conocimientos y de destrezas podamos plantearles proyectos desafiantes que sean compatibles, con sus proyectos de vida. Y luego, ya lo mencionaban, los hallazgos más recientes de la investigación científica nos dicen que la neuroeducación es fundamental para comprender cómo actúa una persona en su proceso de aprendizaje. Entender el cerebro, entender los procesos cognitivos, nos ayudan a entender cómo organizar nuestros espacios de aprendizaje para que nuestros estudiantes puedan aprovecharlos de la mejor manera. Entonces, nuestro currículum, aquel que estamos en proceso de transición, primero que nada se centra en la persona. Ahora, el currículum es centrado en la persona, basado en competencias. ¿Qué significa que es basado en competencias? En primer lugar, que tiene 5 rasgos del perfil de salida del bachiller. ¿Qué significa esto? Que estos rasgos nos definen cualquier bachiller ecuatoriano, cualquier bachiller ecuatoriana debiera tener por lo menos estas 5 características, estos 5 rasgos que nos permiten identificar qué es un ciudadano ecuatoriano o una ciudadana ecuatoriana. ¿Cuáles son estos rasgos? Primero, pensamiento crítico y práctica reflexiva. Segundo, conciencia socioambiental e intercultural para la sostenibilidad. Tercero, ciudadanía global y liderazgo colaborativo. Cuarto, empatía y cohesión social. Y 5, mentalidad innovadora y adaptativa. Estos 5 rasgos no son solamente rasgos que podríamos decir que se requieren entre los bachilleres del Ecuador. De hecho, son rasgos que vienen describiéndose desde muchos autores, desde mucha investigación a lo largo y ancho del mundo. Debiéramos nosotros poder adaptar nuestras prácticas educativas a esas necesidades del mundo actual. Teniendo claro cuáles son esos rasgos, la gran pregunta que viene a continuación es cuáles son cuáles son estos tipos de aprendizajes que tendremos en el nuevo currículum. Y los hemos resumido en 3. Aprendizajes funcionales, aprendizajes innovadores y aprendizajes integrales. ¿Ok? Integrales son aquellos que reúnen algunas competencias que son ahora necesarias y que existen en diferentes campos de la vida. Innovadores son aquellos que nos permiten transformar la realidad actual tal como existe y fundacionales en realidad. Fundacionales son aquellos que tienen que ver con lo más elemental que debiera desarrollar cualquier persona a lo largo de su escolaridad. Vamos a ver, ¿cuáles son los aprendizajes fundacionales? El aprendizaje lógico-matemático, socioemocional y comunicativo y lingüístico.
Estos tres elementos es lo más básico que debiera desarrollar cualquier bachiller ecuatoriano. Alguien decía, con que sepa leer y escribir y calcular a mí me basta, decían hace mucho tiempo. Bueno, si queremos un poco asociar esa expresión coloquial, leer y escribir, competencias comunicacionales, calcular, competencias lógico-matemáticas y algo muy importante que no podemos descartar y que por mucho tiempo hemos dejado de lado, las competencias socioemocionales. Las competencias socioemocionales son tan importantes que si no desarrollamos estas, muy posiblemente no vamos a poder desarrollar ninguna más. Un niño, una niña que se siente bien, que entiende cómo describir sus emociones, que entiende cómo aprender de sí mismo, es capaz de aprender otras cosas. Estos tres elementos son fundacionales, es lo más básico que debiéramos formar. Ahora, ¿cuáles son las competencias innovadoras? Desarrollo sostenible y ambiente. Desarrollo sostenible y ambiente. Ciudadanía mundial y conciencia cultural. Actividad física, deporte, bienestar y vida saludable. Y apreciación y desarrollo cultural y artístico. Estas son conjuntos de aprendizajes que nos permiten transformar la realidad circundante. Ahora, ¿cuáles son estos aprendizajes que nos permiten recabar toda la información que tenemos e interactuar con ella? Voy a dejar para el final. Competencias científico-técnicas, gestión financiera y emprendimiento, competencias digitales y para mí, a mi juicio, la gran competencia del siglo XXI, aprender a aprender, es decir, la metacognición. ¿Y por qué le doy tanta importancia a esta? Porque creo profundamente que lo que hoy necesitan nuestros chicos no es solamente que le enseñemos a repetir respuestas, sino que aprendan a formularse preguntas, a aprender a aprender. Porque una vez que se gradúan ya no van a tener un profesor al lado. Y aquí el gran desafío es que en un mar de información que tenemos en la actualidad, ¿cómo yo puedo discernir aquello que tengo enfrente? ¿Cómo yo puedo distinguir una fuente falsa de una fuente adecuada? ¿Cómo puedo yo emplear esa información que tengo al servicio de las necesidades de mi mundo inmediato y de la vida social? Ese es un elemento fundamental, el aprender a aprender. ¿Para qué? Para que nuestros chicos y chicas en el futuro sigan aprendiendo a lo largo de la vida. Salgamos de esa escuela donde nosotros les decimos lo que se supone que tienen que saber y empecemos a preguntarles a ellos y a ellas qué es lo que quieren saber. Cuando tenemos claro esas tres áreas de aprendizaje y las 11 competencias, vamos a ver cuáles son esos tres elementos curriculares. Los tres elementos curriculares con los que nos vamos a encontrar en esta adaptación es los ámbitos de aprendizaje, los módulos de aprendizaje y los módulos de especialidad. Estos son elementos de distribución curricular. El formato de distribución curricular más conocido son las materias, pero no necesariamente existen las materias como posibilidades de distribución del tiempo en la escuela. Por ejemplo, no tiene que ser necesariamente a las 7 lenguas, a las 8 matemáticas, a las 9. Podría ser que empecemos, algo que a mí siempre me ha parecido importante, haciendo ejercicio. Porque todos decimos hay que tener una vida saludable, hay que hacer deporte, hay que por lo menos movernos 30 minutos al día, pero la clase de educación física ojalá la tengamos el viernes a la última hora para que los chicos no molesten en la mañana. No es así, ¿verdad? Debiéramos tener y ser nosotros testigos y ejemplos de qué es una vida saludable, qué es una vida en movimiento. Terminado ese bloque, pasemos a un espacio de aprendizaje autodirigido y luego a una reunión de proyectos y luego a socialización de aprendizajes de proyectos personales. ¿Qué sé yo? Si se dan cuenta que no necesariamente le estoy llamando lengua, matemáticas, ciencias sociales, sino que en todos estos espacios comienzo a vincular los saberes que ya tenemos. ¿Esto es un desafío? Indiscutiblemente, lo es. Pero si la educación no cambia, el mundo seguirá siempre igual. Y estoy seguro que todas y todos queremos que el mundo cambie. Entonces tenemos que empezar a imaginar cómo es esa escuela que quizás hasta ahora nadie ha imaginado. Y aquí la invitación es a que soñemos a que es posible. Tenemos un currículum que hoy nos permite esa flexibilidad y que nos va a ayudar a que los proyectos de innovación que ocurran en nuestras instituciones educativas se den de la mejor manera posible. Finalmente, el último círculo que reúne esta propuesta curricular son los descriptores de competencia. La gran pregunta que seguramente se están haciendo es, todo bien, ministro, pero cuando quiero mover a un chico de una escuela a otra, me toman un examen de lengua, matemáticas, ciencias y sociales. ¿Cómo haremos? Aquí la respuesta es sencilla. Vamos a empezar a hablar de descriptores de competencias. Es decir, claramente hay una lista de competencias que debemos adquirir a lo largo de la escolaridad y se van a manifestar mediante estos descriptores. Cuando yo quiera saber el nivel de avance de un estudiante, ya no lo haremos por sabe lengua, sabe matemáticas, sabe... No,
sino que va a ir aprobando descriptores de competencia que mediante distintos tipos de evaluación se van a poder manifestar. ¿Ok?